Buen día República Oriental del Uruguay. Buen día en este martes 20 de diciembre de 2022, acercándonos paulatinamente a la Navidad, a la Nochebuena, ya cerquita, cerquita de las fiestas de fin de año. Bueno, vamos a recibir en un momentito nomás al doctor Felipe Schipani para conversar con él en su columna de los martes respecto a la renuncia de la secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores o la viceministra de Relaciones Exteriores, la doctora Carolina H., con motivo de ese episodio o ese incidente vinculado a Marcet y el otorgamiento del pasaporte del narcotraficante uruguayo que está radicado en Paraguay. Vamos a conversar con él en respecto a ese tema. Estoy viendo acá en el observador, se me desconfiguró ahora, a ver si podemos abrir. Está publicada la nota respecto a la renuncia que Ciudadanos le pidió a la doctora Carolina H. Tuvo una reunión con Adrián Peña, el ministro de Ambiente, que derivó en la renuncia de la vicecanciller y proponen en su lugar al doctor Nicolás Albertoni. El doctor Nicolás Albertoni es doctor en Relaciones Internacionales y tiene dos maestrías, con un magíster en Economía por la misma universidad que es la del sur de California. Albertoni es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, máster en Economía por la misma universidad y tiene un máster en Política Internacional por la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Y bueno, se reunirá ya este martes de mañana, ya estará reunido con la bancada de Ciudadanos. No sé si podrá atendernos hoy el doctor Felipe Schipani, seguramente estará vinculado a este tema, de pronto su ausencia en el día de hoy. Lo cierto es que cuando Carolina H., bueno, saludó con tranquilidad, dice esta nota de Santiago Soravilla en El Observador, saludó con tranquilidad, como si nada pasara, a sus compañeros del gabinete en el piso 11 de la torre ejecutiva, tenía en su cabeza un escenario que significaba que esa participación en el Consejo de Ministros sería la última que haría como subsecretaria de Relaciones Exteriores. La jerarca había tenido el domingo una conversación con el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, el ministro de Ambiente, quien le había transmitido que creía que lo mejor era que diera un paso al costado, porque percibía que en la discusión interna que se realizaría este lunes a la tarde, habría, bueno, manos suficientes como para quitarle el respaldo. Una consecuencia a cuyas heridas serían significativamente mayores, según reconstruyó el observador con fuentes de Ciudadanos. De modo que, tras meditarlo y algunos minutos antes que comenzara esa reunión de Ciudadanos, Carolina H. resolvió dejar el cargo a través de una carta que envió a la calle Pou, en la que reconoció que cometió un error, pero reiteró que no tuvo injerencia alguna en la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. En realidad, la calle Pou ya sabía que recibiría ese documento, porque Peña lo había notificado en un mensaje en el que también le aseguró que algunas horas después le propondría al sucesor, por lo que una vez que la recibió, sin sorpresa, la llamó por teléfono para reiterarle su apoyo. El nombre que en ese momento manejaba en reserva el ministro de Ambiente era el del doctor Nicolás Albertoni, un técnico que se venía desempeñando como secretario general de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado. Una vez que Ciudadanos validó el nombre de Albertoni, Peña se lo planteó al presidente Luis Lacalle Pou y el presidente lo aceptó. En el medio, habló con el doctor Julio María Sanguinetti, quien también manifestó su aprobación. Es un hombre del vallismo, le diría ahora después al observador, el dos veces presidente y actual secretario general, que se definió como amigo y expresó su satisfacción de que la generación joven tomara la posta. Sanguinetti también habló con la calle Pou. Sanguinetti moviendo todos los piolines de estos temas, ¿no? Tejiendo, entretejiendo todas estas situaciones a raíz de hechos que también se van suscitando en la práctica del gobierno.
hechos que sobrevienen, en este caso imprevistos, y que tienen que ver con la doctora H, quien permitió desde Cancillería que se le otorgara el pasaporte a este señor, este Marcet, quien lo solicitaba para salir, si no me equivoco, creo que de Dubái. Hoy entiendo que quizá, dice la doctora H, quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar si es que ello hubiera correspondido. Escribió en la carta en la que expresó su convencimiento de que formalmente no había nada que pudiera hacer para impedir o incluso retrasar el acceso al pasaporte. Qué flojera, ¿no? Qué flojeza institucional expresar de esta manera. Hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar. Parece que hablara un ciudadano común y corriente, ¿no? Como si cualquiera de nosotros dijera, yo no tuve otra posibilidad que realizar determinada tarea vinculada, qué sé yo, a la jefatura en la que estoy puesto en esta empresa privada o en este negocio, confiando que todo estaba en regla. Una cosa así sería para ampliar una analogía, ¿no? Confiando en que tal vez, ¿no? Entiendo que quizás mi error, no, o doctora en Derecho además, y Ciencias Sociales, especializada en temas internacionales, debe saber a ciencia cierta si fue un error o no fue un error, si fue una irregularidad o no fue una irregularidad, y en todo caso, no confiar en la certeza del Ministerio del Interior, sino informar y comunicarse con el Ministerio del Interior, que es muy distinto. Establecer un contacto como jerarca que es la vicecanciller, la vicecanciller establece sin ningún problema una comunicación directa con el ministro del Interior y averigua qué situación tiene este señor Marcet como para otorgar o no otorgar un pasaporte. Es simple, es concreto, es definitivo. Estamos hablando de autoridades de gobierno y autoridades del Estado. Evidentemente, tomaron carta en el asunto desde Ciudadanos, que es el sector político que la propuso, y propone rápidamente al doctor Albertoni para que ocupe ese cargo y sin dudarlo se votó en esa interna de Ciudadanos y sin dudarlo el presidente de la República acepta entonces la renuncia de la doctora Carolina H. para que ingrese este especialista, Albertoni, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, con 2 maestrías además. Impresionante que estén pasando estas cosas que tanto perjudican todo lo bueno que por un lado hace el gobierno, pero que bipolarmente también tiene un montón de cosas malas, que hace cosas mal. Y esto, bueno, va creando, como en una cocina, ¿no? Como si fueran varios cocineros y cocineras. Acá me salió el inclusivo, mira, pero no fue por la voluntad de emplear el lenguaje inclusivo, porque yo no soy para nada amigo del lenguaje inclusivo y considero que es un error semántico. Pero ponele que hay cocineras, cocineros, en este caso es una cocinera, y preparan un caldo de cultivo, van preparando un caldo de cultivo, no ciñéndose estricto sensu en rigor a una práctica de gobierno lo más exacta posible, porque se va preparando, si no, este caldo de cultivo para la crítica y la denostación oportunista del PIT-CNT-FA, ¿no? El PIT-CNT-FA está todo el tiempo como si fueran aquellos U-2, los aviones con aquellos grandes telescopios viendo todas las bases militares de la Unión Soviética y bueno, y que provocaron aquel incidente terrible de negociación de espías, o de pronto hoy por hoy los satélites espías, tienen todos los satélites espías, tienen todos los visores, están frente a la pantalla todo el tiempo,
los integrantes del PCNT-FA, para ver cualquier error que cometa el gobierno o cualquier hecho con apariencia hasta delictiva que puedan insinuar, como el caso de Alejandro Astesiano, y ahora este caso con el narcotraficante uruguayo que estaba preso en Emiratos Árabes Unidos por intentar viajar con un pasaporte paraguayo falso. Este señor Marcet. Como se sabe en su mensaje, Maciel describía a Marcet como un narcotraficante pesado y muy peligroso cuya liberación calificaba como terrible. Este fue el comunicado que le dieron a Carolina H. desde el Ministerio del Interior. ¿Mm? El comisario Maciel, que le dijo, mirá que es un narcotraficante pesado, este es uno de los pesados y muy peligroso. Y ella otorgó igual el pasaporte. Y seguramente esto tendrá más consecuencias, pienso que más consecuencias. Y por un lado, las políticas. Pit-CNT-FA saldrá a la cancha una vez más con otro traje a la medida, o en este caso con una olla bien preparada, con una comida suculenta para salir a la cancha y desprestigiar y denostar y también generar una imagen de desgaste del gobierno que una vez más comete errores de estas características, como el error de Alejandro Astesiano, que ayer lo comentábamos en profundidad, ¿no? El error principal del presidente de la República es haber sostenido ese régimen de custodios establecido por un decreto del 2006 en el gobierno de Tabaré Vázquez. En ese gobierno de Tabaré Vázquez hay un decreto que establece que pueden ser custodios del presidente o guardias presidenciales, o protectores del presidente, pueden ser policías como pueden ser civiles, y todo queda a la resolución o al criterio del presidente. Bueno, eso habría que cambiarlo, ¿no? No puede ser así. Ese es el gran error desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista de la mecánica institucional, de la estructura y mecánica institucional que viabiliza ese tipo de hechos. Después se produce el hecho, pero si vos tenés una mala legislación, ya empezamos muy mal. Los hechos pueden darse de buena manera o mala manera, pero hay un campo aleatorio muy grande para que ingrese gente que no es la más adecuada para cumplir esa función, y bien se sabe que por esa vía es por la cual se prepara o se hace la trampa legal para que ingresen espías, topos o gentes que se dedican a tareas ilegales. Y así pasó durante todos los gobiernos del Frente Amplio con estos custodios, estilo hombres de negro o Pato Vicas, cuidando a Tabaré Vázquez y a Mujica. ¿Por qué este presidente, que proviene de otra formación política, con otra vocación política, con una coalición que plantea otra cosa, que plantea un país institucionalizado, respetuoso del Estado de Derecho, que plantea a la República y a la democracia, ¿por qué no desmontaron esto y fueron directamente a una guardia presidencial institucionalmente instruida, al menos en principio por un decreto presidencial, que estableciera la necesidad, que estableciera taxativamente o necesariamente que la guardia presidencial proviniera de policías entrenados desde el Ministerio del Interior, policías en actividad y militares en actividad desde el Ministerio de Defensa, que es lo que corresponde. Entonces ahí tendría una guardia presidencial a través de un destacamento determinado, no sé el nombre que darle, un comando, un destacamento de guardias que estén especialmente preparados por el Estado, desde la institucionalidad del Estado, desde los ministerios que corresponden, sea el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa o ambos ministerios, para otorgarle una guardia presidencial con personal presupuestado y seguramente con un presupuesto diferencial por cumplir esa función, pero ya con personal presupuestado y profesional que van desarrollando la carrera policial y la carrera militar. Ahora, guardias de personales civiles, como si fuera una agencia privada de custodios, y yo creo que no corresponde. Ahí está el gran error que no se comenta, porque los uruguayos por lo general caemos en el error del comentario
conventillero de lo circunstancial. Se diferencia el comentario del conventillo en cuanto a que analizan, comentan, debaten el hecho ocurrido. Ahora, el análisis, que debe ser profesional desde el punto de vista periodístico, en este caso, tiene que ir primero a la estructura institucional del país. Si institucionalmente el país está bien legislado, si está bien armado en su aparato de gobierno. Primero eso. Y ahí también vas entendiendo la voluntad política de todo el sistema político del Uruguay. En este caso, un analista que analice el sistema político argentino tendrá que hacer lo mismo. Y lo mismo un brasileño, lo mismo un francés, lo mismo del país que sea. Primero ir a la institucionalidad, ver cómo está legislado el país en distintos temas. Y a partir de ahí decir, che, pero esto tiene que cambiar porque si sigue este mecanismo desde lo legislado, desde este legalismo, bueno, se van a dar este tipo de situaciones porque va a permear a que pase esto, va a permitir que esto pase. Ese es el tema. Me acaba de avisar el doctor Schipani que no va a poder estar porque están precisamente en reunión ahora mismo. A ver si tengo por acá el mensaje. Me dice el doctor Schipani, estoy un poco retrasado, estamos reunidos con Albertoni. Quizá capaz que pueda hablar un ratito con él, quizá de pronto aunque sea aprovecharlo 10 minutos, lo que fuere, 5 minutos, vamos a ver si podemos. Y si no, nosotros continuamos en este programa. Luego vamos a recibir al diputado Gabriel Gianoli. Quiero hablar con él también respecto a otros temas, respecto a, bueno, a cosas que va diciendo Fernando Pereira. Increíble lo que va diciendo Fernando Pereira, ¿no? Está en Buenos Aires él ahora. Él viaja seguido, va, viene, va a España, viene, de pronto se va para Chile. Bueno, trajo a Pablo Iglesias, ¿no? El hombre que con su esposa dicen que la pederastia es importante, que hay que legislar la pederastia. ¿M? El líder de Podemos, a quien se lo sacó un poco de arriba, el psicótico de Sánchez, el presidente español, se lo sacó de arriba, prometiéndole que podía ganar lo que era inganable, que era la Comunidad de Madrid, que preside con total éxito, ya en varias oportunidades, incontestablemente exitosa, la licenciada Isabel Díaz Ayuso, una mujer muy capacitada y muy firme y muy plantada en sus ideas respecto a lo que significa un Estado de Derecho, una república, una democracia, y con un perfil filosófico liberal, eh, notoriamente liberal, con una muy buena vinculación política, con afinidades importantes respecto a Vox, pero ella pertenece al Partido Popular. Partido Popular que la cuestiono mucho y ahora se tienen que callar la boca porque les da un caudal de votos muy importantes. Bueno, este señor, Fernando Pereira, se reúne con estos desastres, ¿no? Pablo Iglesias, ese que viene acá a soliviantar el Foro de San Pablo, ese que trajo su último libro, ese que tuvo su reunión con Cristina Fernández de Kirchner hace unos meses atrás. Fernando Pereira es el que lo trajo a que dé una conferencia en el Galpón a este señor Pablo Iglesias, que dijo que la policía le daba asco y que sentía alegría cuando veía que le pegaban en el piso a un policía. Y cuanto más le pegaban, más alegría sentía. ¿Mm? Es un energúmeno. Es el que viste de mujer a su hijo con su mujer y le proponen que él elija si quiere sentirse mujer o sentirse hombre y que pruebe relaciones sexuales en ambas condiciones, digamos. Esa es esa gente que apoya a Fernando Pereira. Porque todo eso lo apoya el Foro de San Pablo, que plantea la pederastia, también como otra de las líneas revolucionarias para construir una sociedad más liberada, nueva, que sea lícito, que sea legítimo, que sea aprobado, legalizado, la relación de adultos con niños o con niñas. Eso plantea el Foro de San Pablo, eso plantea el Grupo de Puebla y eso plantea el nuevo marxismo, el neomarxismo, o según Agustín Laje, el postmarxismo. A mí me gusta más decirle neo porque es una versión, una reversión, una revalot, dirían los franceses, una reversión, un renacimiento del marxismo-leninismo en esa versión que planteó con agudeza, con inteligencia estratégica, Antonio Gramsci, el periodista y erudito italiano, que planteaba que había que ir cooptando culturalmente a la sociedad, a distintos grupos sociales, a los campesinos de Italia,
también a los burgueses, también a la prensa, y así ir cooptando ya después las instituciones, es decir, el sistema de justicia, el poder judicial, la enseñanza, la prensa, porque ahí vos vas legalizando una manera de pensar a nivel social, vas legitimando, mejor dicho, se va legitimando una manera de pensar, de sentir, se instala una determinada percepción de la realidad y sobre todo una percepción de una supuesta revolución emancipadora que te va a dar una sociedad más justa, igualitaria, es decir, las 24 frases de siempre, que las acomodan para un lado y para el otro en el neomarxismo o el marxismo cultural que está imperando en nuestro continente y que plantea estas cosas: pederastia, transgénero, transexualidad, que el matrimonio es una institución caduca, del patriarcado burgués. La liberación sexual consiste en todo este tipo de actitudes que vienen planteadas desde muy antiguo, ¿no? Ya desde la década del 20 en el siglo pasado, por allá por los años 24, 25, los teóricos soviéticos hablaban inclusive de la prostitución de las prostitutas especializadas para la clase proletaria, las prostitutas que le rindieran placer a los trabajadores, a los obreros del régimen proletario de la Unión Soviética. Hay mucho material al respecto. Bueno, Fernando Pereira apoya todo eso. Fernando Pereira apoya a la revolución cubana y al régimen actual, a esa tiranía, y apoya también a Venezuela. Ese es Fernando Pereira. Fernando Pereira es el que viaja y da conferencias respecto a que el Frente Amplio, perdón, el PIT-CNT-FA va a volver al poder del Estado. Incluso él llega a decir, y nos dicen FA-PIT o algo así, porque hay otros periodistas que de pronto no quieren acuñar la terminología que un periodista desconocido que trabaja en la 30 acuñó por primera vez y además explicó por qué acuñó el término, la terminología, o si vos querés el neologismo de PIT-CNT-FA. Y es muy sencillo, es porque el PIT-CNT es la organización federativa o confederativa de los sindicatos únicos por actividad en el Uruguay, cuyo origen y sostenimiento es o pertenece al Partido Comunista del Uruguay. Decir PIT-CNT es decir Partido Comunista del Uruguay y su instrumento de poder, que es la organización sindical. Por supuesto que coadyuvada por el MLN, por algunos grupos radicales del Partido Socialista, y no mucho más. Pero es la fuerza pensada, instruida, mentada por el Partido Comunista del Uruguay. Y el discurso del PICNT-FA y los hechos políticos del PICNT-FA dan cuenta de todo ello. Esta radicalización de la retórica marxista, hasta inclusive muy clásica, ortodoxa de lucha de clases, da cuenta de que es una unidad política, una unidad ideológica, estratégica, logística, que intenta desestabilizar a este gobierno para obtener el poder del Estado. Y después hay un trasiego de personajes que van y vienen del PCNT al Frente Amplio y del Frente Amplio al PCNT. Y el Frente Amplio asume todas las actitudes políticas que el PCNT plantea. Se lo vio claramente cuando el referéndum. ¿Quiénes comenzaron con la recolección de firmas y quiénes comenzaron a denostar a la ley de urgente consideración y plantearon que había que derogar toda la ley de urgente consideración cuando el pueblo uruguayo había elegido a la ley de urgente consideración al elegir a este gobierno y cometieron incluso ese, esa inmoralidad o esa, sí, esa inmoralidad política, de decir, tenemos que derogar toda la ley. Después se dijeron, no, che, pará, es demasiado. Y fueron a 135 artículos. ¿Quiénes fueron? Los sindicatos, los sindicatos, FENAPES, sindicato ANCAP, y se fueron adhiriendo todos y, por supuesto, tras todo ello, el Frente Amplio. Por eso PIT-CNT-FA. Y Fernando Pereira dice, ¿se piensan que con esto a nosotros nos van a escarnecer o, no sé, o nos van a enojar? Y no tienen por qué enojarse, porque esto simplemente es describir o aludir a un hecho político, a una realidad. Siquiera pretendo ser descalificador. Estoy diciendo simplemente una realidad, que nació, esta terminología, nació en este programa. PIT-CNT-FA es la versión original. Porque ustedes después por ahí van a ver
PIT-FA o PIT no sé qué FA, es PIT-CNT-FA. Está con nosotros el doctor Felipe Esquipani. Gracias por estar, Felipe, aunque sea un ratito. Rubén, buenos días para todos, para la audiencia. Me excuso porque en este momento, bueno, se han dado hechos políticos de público conocimiento y Ujú, estamos aquí en el Parlamento reunidos con el futuro subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, ujú, quien, bueno, ahora va a conversar con los medios, pero no quería dejar de estar por lo menos para saludar, ujú, para excusarme por no haber estado desde el principio. Y justo en este momento empieza una conferencia de prensa de toda la bancada del Partido Colorado. ujú. Obviamente que queríamos estar en el programa, pero bueno, a veces ocurren cosas, por suerte la menor de las veces, Ajá. pero simplemente era pasar a saludar, a decir, bueno, que se ha dado la renuncia a la subsecretaria y que, bueno, y que hemos propuesto un hombre sumamente valioso, con enorme capacidad de información para ocupar el cargo. Y Rubén, en Mm, este momento, hasta podríamos transmitir en vivo, mm. va a dirigirse Albertoni por primera vez a los medios. Así que me excuso y bueno, pero el martes, si te Sí, parece, hablamos con más por supuesto. profundidad del tema. Por supuesto, Felipe. Un amigo de la casa, queda claro que sos un amigo de la casa, ¿eh? Muchísimas gracias por estar presente y por lo menos dar esta información breve y por supuesto, se comprende la situación. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo grande. Chao, chao. Igualmente, Felipe, te mando un gran abrazo, ¿eh? Bueno, el doctor Felipe Esquipani cumpliendo como siempre, como le caracteriza, con su puntualidad, con su responsabilidad y estando como amigo de la casa, queriendo estar con esa voluntad de querer estar, se le notaba en la cara, la felicidad de poder comunicarse un ratito con nosotros. Bueno, así que está esta noticia, está este hecho político ya dado y hay una conferencia de prensa, seguramente se está transmitiendo en todos los medios ahora. Vamos a una pausa y recibimos, esperemos que sí, creo que sí que vamos a poder estar con él, al diputado por el Partido Nacional, Gabriel Gianoli, también columnista de los martes, en su columna de los martes, para hablar acerca de todos estos temas. Quédate ahí.